a nuestro... Amén. Voy a cambiar de inglés a español. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nicole, nuestro hermano Manuel. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar con una oración, para que el Señor tome el dominio de todo esto y Él nos guíe, porque aquí estamos como vasito de barro en las manos del alfarero, que nos moldee conforme sea su voluntad, porque queremos trabajarle, queremos entregar, queremos enseñar, queremos presentarle al mundo este Dios grande y maravilloso. Amén. Cerramos nuestros ojitos. Padre bueno, Padre de misericordia, muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, este privilegio tan grande de poder adquirir conocimiento de su palabra, Señor, de poder empaparnos de su gracia y sabiduría de lo alto. Y es para enaltecerle a usted, al Dios grande y maravilloso, el Dios que nos permite por la mañana abrir nuestros ojos, contemplar un nuevo día, una nueva oportunidad, el Dios que nos cuida, el Dios que provee todo lo que necesitamos. Aleluya, Rey que vive. Bendiga, Señor, a nuestro hermano Ignacio, el encargado de poder enseñarle a mis hermanos. Bendiga a todos los alumnos, Señor, que se están conectando. Padre, esta tempestad que se ha levantado, por el cual no nos podemos congregar físicamente, pero nos estamos congregando, Señor, por aquí virtualmente, y eso es lo más importante, porque usted está en el cielo, está en la tierra y está en todo lugar. Por lo tanto, está en medio de nosotros en esta hora. Bendiga a mi hermano Abraham, Señor. Bendiga a mi hermana Marianela, a todos los que están presentes, a los que se van a conectar. Y entregamos, Señor, en sus manos este servicio, desde el comienzo hasta el fin, para que usted tome el dominio, para que usted abra las mentes, el corazón, para recibir de su palabra, de su conocimiento, para guardarlo en nuestra vida, colocarlo por obra y a la vez entregar lo que vamos a recibir. Aleluya. Su palabra dice que todo lo que le pidieres al Padre creyendo en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Por lo tanto, finalizo esta oración extendiendo la palma de mis manos para recibir lo que le estoy pidiendo, porque la finalizo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Voy a leer así un poquitito de este salmo que voy a compartir con usted. Dice, busqué el Salmo 34, verso 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dice, y fueron alumbrados. Y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Por lo tanto, empápese de la palabra de Dios para que Él nos guíe en su caminar. Dios le bendiga a mi hermano Ignacio. Amén. Que el Señor le bendiga a todos los que estamos presentes, ¿cierto? Vamos a dar ya inicio, vamos a colocar aquí la presentación. Damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo, ¿cierto?, de aprendizaje. Y donde siempre, siempre, siempre es bueno alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, ¿ya? Y algo muy importante también, que les voy a comentar, que todas las preguntas son válidas, que no se quede con ninguna duda, por favor. Cualquier duda que le asalte, si usted hoy día está de oyente aquí también, aquí todos los que están adentro de la reunión son muy bienvenidos a poder consultar. Y vamos a partir primero con esto, porque sabe que el otro día estaba en una reunión y aprendíamos también que las emociones dentro de esta forma virtual en la que hoy día estamos trabajando son muy importantes y que también tenemos que cuidarlas. Muchas veces el hecho de no vernos presencial
ha hecho como que no nos preocupemos tanto de cómo están las otras personas, pero esto es muy importante porque nosotros somos más que solamente una clase, somos hermanos en Cristo. Entonces es muy importante saber cómo nos sentimos, cómo estamos, con qué ánimo hemos llegado, y por eso me gustaría que todos los que estén en el chat puedan colocar aquí en la escala de este Jesús, ¿cierto? En caricatura, en monito, cómo se sienten hoy, del 1 al 6, cómo llegan aquí a la clase para iniciar hoy día. Y aquí escriban el chat o abren el micrófono y nos comenta cómo se siente, cómo estamos hoy día. Todos los que estén aquí pueden elegir su monito en la escala de Jesús. No veo nadie en el chat todavía. Aquí el Abraham me dice el 5 con la manito. Bien entusiasmado, bien ahí. Entusiasmado. Bien, súper, súper entusiasmado. ¿Quién más? A ver, ¿quién más tenemos? Veo a los hermanos Farías Pinochet, cómo se encuentran, nuestra hermana Marianela. Marianela, el 5 también, ya. Mi pastora Marisol, ¿usted? Yo el 1. El 1, ya, bien, también, estamos felices, eso es muy bueno. Veo a los de Ipechi Cerro Navia, veo a la hermana Verónica también, la hermana Nicole. Entonces ahí vamos a darle un minutito a ver si que hablan, y si no ya damos de lleno. Pero es muy importante saber cómo nos estamos sintiendo, y ahí por eso colocamos esta pequeña escala. Yo, la verdad que llevo hoy día, ya típico, ya cerrando semana, voy como en el número 6, ya vengo así como de bajada en mi semana, pero el Señor ahí nos está ayudando, ¿cierto?, para poder estar bien. ¿Amén? Y ya nos vamos de lleno entonces a la clase de hoy, Introducción al Nuevo Testamento. Ese es el libro que estamos teniendo, el primer libro del segundo año. Doy la bienvenida también a todos los alumnos del segundo año que comienzan esta parte del estudio con este hermoso libro de Introducción al Nuevo Testamento. ¿Ya? Y la agenda del día de hoy nos lleva a la introducción del libro. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que el libro es, de la introducción. Y hoy día vamos a abocarnos a las 2 primeras unidades. Este libro trae 4 unidades y hoy día vamos a cerrar las 2 primeras con la ayuda del Señor, ¿cierto? Entonces, la primera unidad es todo el trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribe sobre una base del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que comprender todo este trasfondo histórico, qué es lo que pasó en todos esos años también que está escrita la Biblia, que radica más o menos en el 4000 a.C. hasta, entonces, ¿qué pasó en todo ese periodo? ¿Qué ocurrió en todo ese espacio de tiempo? Y después la segunda unidad, el mundo del Nuevo Testamento, o sea, a raíz de toda esta base histórica, cómo encontramos el Nuevo Testamento o esta vida en realidad que encuentra Jesucristo al momento de llegar acá a la tierra. Cómo se encuentra el espacio donde Él llega, en su mundo político, en su mundo cultural, en el mundo religioso, cómo se vio todo esto afectado a raíz del cambio cultural que existió, ¿ya? Entonces todo eso lo vamos a ver, igual como podríamos decir muy rápidamente, América, por ejemplo, no es el mismo que encontró en su minuto Cristóbal Colón, tratando de buscar la India, a el mundo de Latinoamérica que hoy día encontramos, ¿cierto? Y esto ha cambiado alrededor en 500 años. Imagínense en todo el periodo que fue escrito el Antiguo Testamento, cómo también fue moviéndose todo esto. Entonces, muy importante todo este trasfondo para poder entender la cultura y todo esto históricamente cómo afecta al Nuevo Testamento. ¿Amén? En la introducción al Nuevo Testamento es un estudio simple y práctico donde se tratan el trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento, el contenido del Nuevo Testamento y el Evangelio en los Evangelios. De modo que, someramente, el Nobel o el estudiante nuevo, ¿ya?, de esta importante sección de la Sagrada Escritura tenga una visión panorámica del contexto en el que vivió y tuvo que actuar nuestro gran Señor, ¿ya? Y esto es muy importante, y me recuerdo que hace tiempo cuando también dábamos esta clase decíamos, no es lo mismo, por ejemplo ahora,
decir voy a ir a comprar algo, hoy día mismo que estamos en pandemia, por ejemplo, no es lo mismo decir voy a ir al supermercado a comprar algo que haberlo dicho hace 3 años atrás, donde no estábamos en pandemia, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta cómo este cambio cultural y de tiempos y lo que está ocurriendo en ese momento también cambia el accionar de las personas. Entonces, y todo esto influyó en cómo actuó nuestro Señor. Cómo asimismo el contexto de sus fieles seguidores se pusieron por escrito su vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces vamos a ir viendo cómo todo esto va aplicando. Amén. Entonces parte la primera unidad con el primer punto, el trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento, donde lo primero que es el cristianismo. Recibió del judaísmo su mayor contenido. Y aquí parte el primer punto. Dice que el cristianismo es todos los que creemos en Jesucristo, ¿cierto? Todos nosotros, o todo este cristianismo, esta vida de Jesucristo, se vio y recibió su mayor contenido desde el judaísmo, o sea, desde los que creían en Jehová, ¿cierto? Entonces, de ahí viene todo este del judaísmo. Desde el punto de vista histórico, ¿ya? Y esto es, Jesús fue judío, como Pablo y como todos los primeros cristianos, vienen desde esta raíz. La doctrina, la práctica, la psicología, la experiencia del cristianismo en el primer siglo era predominantemente judía, traían todo esto arraigado de su cultura de todos estos años que ellos habían servido de esta forma, aunque avanzaba constantemente con dirección al helenismo. Aquí ya vamos a empezar a encontrar ciertas palabras, y si alguno, por favor, no las conoce, me levanta la manito y las vamos detallando. Por ejemplo, el helenismo viene de heleno, de griego. Entonces viene constantemente con la dirección de los griegos. Ahora, esta cultura griega que también empieza a ser parte, ¿ya? Por tanto, no se puede comenzar a estudiar el Nuevo Testamento sin tomar en consideración su fondo judaico, toda su historia, ¿ya? Eso también lo representa aquí el escritor que era H.E. Dana. Entonces, la historia del Antiguo Testamento, ¿ya? Parte con Abraham, ¿cierto? O sea, nosotros leemos y entendemos que todo parte en Adán y Eva, pero ya como de un proceso histórico, por decirlo así, lo reconocemos desde Abraham en adelante. Y Abraham hasta aquí nos resulta todavía conocido, uno de los patriarcas, ¿cierto? Tuvo hijos, Isaac, y después tuvieron a Jacob. De Jacob, o Israel, que es aquel que pelea con el ángel, ¿se acuerda que le toma la cadera y lucha con el ángel le toma la cadera y él lucha, y de ahí su nombre es cambiado a Israel. Ya no se llama más Jacob engañador, sino que ahora es Israel. Y también hay una promesa sobre Israel. Israel, o Jacob, tiene 12 hijos, ¿cierto? Con distintas esposas y con sus sirvientas también. Entonces ahí nacen las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus nace José. José, que era el hijo amado, por decir así, su primer hijo de su esposa amada, ¿ya? Él fue vendido como esclavo por sus hermanos y llega a Egipto, ¿cierto? A una tierra donde no era conocido, pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con José y todo lo que hacía José prosperaba. A donde a José lo ponían, ahí el Señor bendecía a José, porque José también siempre bendecía a Dios, o trataba de que todas las cosas fueran hacia Dios. Resulta que ahí empieza después, José se vuelve gobernador de Egipto, y el pueblo empieza a crecer, incluso le da una de las mejores tierras al pueblo de Israel, ya una tierra donde podían sembrar, donde se podía tener animales, donde el pueblo de Israel también fue muy fructífero durante un periodo. Hasta que ya por último llega obviamente un nuevo faraón, el cual no conocía a José, y ya empiezan a cambiar las cosas, y ya lo que antes se había vuelto una gran bendición, ahora empieza a cambiar a una esclavitud de parte de Egipto con el pueblo de Israel. ¿Ya? En todo eso ya pasa un periodo de 400 años aproximadamente, y nace Moisés, ¿cierto? El rescatado de las aguas, que su madre lo esconde, porque en ese tiempo ya se empezaron también a hacer procesos de privación de la natalidad, o sea, a matar a los varones que estaban naciendo o a los bebés
para que este pueblo no siguiera creciendo tanto. Nace Moisés. Y Dios se revela a Moisés y también lo llama como el libertador de su pueblo. Y comienza el éxodo de Moisés, ¿cierto? Donde salen de Egipto, cruzan el mar y empiezan hacia la tierra prometida. Previo a llegar a la tierra prometida, Moisés es llevado por Dios. Y en este entonces toma el sucesor de Moisés y toma Josué. Como le digo, aquí estamos haciendo un contexto histórico muy rápido, ¿cierto? De todos estos puntos bíblicamente, vamos avanzando. Entonces, Josué, el sucesor de Moisés, también es un libertador. Él es el encargado de entrar en la tierra prometida, encontrándose primeramente con Jericó y de ahí en adelante con muchos más reinos, ¿cierto? Donde a su paso Josué tiene que hacer una lucha con 31 reyes aproximadamente. Y dentro de esos Dios iba dando la victoria. Hubo algunos que no tuvo que luchar, que el Señor envió granizos, que envió lluvia, que pasó esto, otros que arrancaron, etc. El Señor fue abriendo los pasos y todo esto lo pueden encontrar en el libro de Josué. Después del periodo de Josué, de este libertador, la tierra es entregada a las 12 tribus y aquí el Señor también reparte las tierras y también hay algunas tribus que no le entrega tierra porque ellas van a estar dedicadas al sacerdocio de Dios y las demás tribus iban a entregar hacia ellos para que ellos se pudieran sustentar, ¿ya? Y después de esto viene el periodo de los jueces. El Señor envía hombres y mujeres en las cuales deposita su espíritu sobre ellos, porque así dice que el espíritu de Dios venía sobre estas personas y ellos trabajaban en pos de el Señor, los jueces. Después del periodo de los jueces, que son varios jueces, ¿ya? Viene el periodo de los reyes, considerando como al último juez a Samuel, ¿cierto? Aquí donde vamos aquí en la letra G, ¿ya? A Samuel, el último juez, ¿cierto? Y también él era profeta, no solamente era juez, sino profeta, entregado a Dios. Él unge al primer rey de Israel, ¿cierto? Porque el pueblo pidió un rey. Y Samuel también en esto se enojó, podemos ver ese contexto histórico y Dios le dice, Samuel, tranquilo, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, le dice. Y él unge a este rey que es Saúl. Y Saúl, por desobediencia, cae en gracia de Dios y Dios dice, tranquilo, yo me he provisto y tiene aquí a un nuevo rey conforme a su corazón, que es David, ¿ya? Y por eso siempre se considera como David uno de los grandes reyes, por decir así, porque como que el primero fue elegido, fue solicitado, pero David fue un rey puesto por Dios, así como que él quiso colocar a este hombre, ¿ya? De David tuvo a sus hijos y de él Salomón siguió con la dinastía de David, su hijo, ¿ya? El hombre más sabio también que ha pisado la tierra y que la pisará, así dice la palabra de Dios, que no se ha encontrado hombre más sabio que Salomón. Cuando el Señor le preguntó, él pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Y aquí ya comienza a dividirse, aquí ya como que hasta aquí la historia venía armadita, por decir así, y aquí ya parten las cosas. Salomón tuvo hijos también, y dentro de ellos tuvo a Roboam, y con una de sus esposas, acuérdense que Salomón fue rey y tuvo 350 esposas y 700 concubinas, o 700 esposas y 350, ahí no me acuerdo bien, pero eran 1000, más de 1000, ¿ya? Y con ellas este hombre también obviamente tuvo hijos. Entonces tuvo a Roboam y otra de sus esposas, a su hijo le colocó Jeroboam. ¿Por qué? Porque se suponía que Jehová, y por eso viene el G, Roboam, es como que su hijo igual se llama Roboam, pero este está apoyado por Jehová, entonces por eso le colocó Jeroboam, ¿ya? Y aquí empiezan estas luchas. Con eso el imperio o la tierra se divide. Hay una división. Y Roboam dirige el reino del sur, que es Judá, ¿ya? Que su capital es Jerusalén, ¿ya? Y con él 2 tribus. Y el reino del norte, Jeroboam, que es las tribus de Efraín, también se le conoce como el reino de Efraín en muchas de las profecías, y esto nos va a ayudar también a ir comprendiendo muchas veces cuando leemos las profecías. Dice, oh Efraín, tierra de
habla de este reino, de la parte del norte, ¿ya? Y también cuando menciona a Israel como tal, también menciona todo este reino del norte. Y cuando habla de Judá, habla del reino del sur, ¿ya? Entonces, tenemos a Israel al norte, Judá hacia el sur. Esto igual lo voy a mostrar en un mapita, así que ahí se nos va a hacer más gráfico. Hacia el norte quedó la capital de Samaria, ¿ya? Y 10 tribus hacia el norte, 2 tribus hacia el sur. Ese es el contexto histórico hasta la separación de los reinos, ¿ya? Después de esto, viene la división del reino en el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Que aquí acabamos de dar un poquito de este contexto. Entonces, el reino del norte, el que está marcado con amarillo, aquí si usted está en un computador o en un celular, también se le puede hacer zoom si lo quiere ver, ¿ya? Y está el reino del norte. Entonces, vemos que toma una parte del Mar Muerto hacia arriba, ¿ya? Tiene con ella todo lo que antes era Jericó, Silo, Siquem, Betzán, etc. Y entonces todo eso es el reino de Israel con su capital Samaria. ¿Ya? Ahí está el reino del norte. ¿Qué pasó con este reino? Duró 209 años como un reino unido, por decirlo así. Desde el año 931 a.C. hasta el 722 a.C. aproximadamente. Tuvo 19 reyes en total, pero todos fueron malos, todos fueron impíos. ¿Ya? No hubo rey bueno en Judá, o sea, en Israel. De diferentes dinastías, y cuando hablamos de diferentes dinastías significaba de diferentes tribus, no eran todas de la misma, ¿ya? Sino que era un rey de una tribu, después otro rey de otra tribu, y así fueron de distintos, y por eso habla de distintas dinastías, ¿ya? En cuanto a estos reyes. Después de muchas advertencias de los profetas, Dios trajo juicio a la nación de Israel. Dios siempre habló a su pueblo y siempre levantó profetas en su pueblo que decían que estaban haciendo mal, que estaban siendo idólatras, que se estaban alejando de Dios, que no estaban respetando a Dios, y Dios siempre habló a su pueblo. Fueron cautivos por el reino de Asiria en el año 722 a.C., ¿ya? En ese tiempo los asirios eran un reino muy poderoso, era el reino más poderoso de ese tiempo. Asiria estaba en el apogeo de su reino en ese tiempo, ¿ya? Las 10 tribus fueron llevadas cautivas e introdujeron gente de otros lugares en las tierras conquistadas, como es el caso de Samaria. Los asirios, y igual que algunos egipcios, algunas culturas antiguas, tenían eso de sacar a la gente, y a eso se le llamaba deportación. Sacaban a la gente de sus tierras y las llevaban a otros lugares. En eso, ¿para qué? Y con esto también es como con un fondo muy histórico. ¿Para qué? Para que pierdan sus raíces. Imagínense qué nos pasaría a nosotros si nos quitaran a nuestros niños y se los llevaran a un país de habla en inglés, por ejemplo. ¿Ustedes creen que los niños de 10 añitos, 6 añitos, 4 añitos, de 10 años hacia abajo, van a poder recordar la cultura que nosotros les hemos enseñado? Difícilmente. Entonces, estos reinos con esa razón la hacían. Y traían gente de otros lugares acá para que poblaran y para que de esta forma como que se perdiera un poco la cultura y mantuvieran ellos el poderío de estas tierras. Pero ¿qué pasó? Dios también estaba con esta tierra porque era su tierra, de Israel. Entonces enviaron a gente acá, pero dice que aparecían leones y devoraban a la gente. Entonces estos asirios dijeron esto no puede ser, entonces vamos a enviar a algunos sacerdotes para que le enseñen a esta gente cómo tienen que estar en esas tierras para que su Dios no se enoje con ellos. Entonces de una u otra forma igual se pudo preservar un poquito la forma de adoración a Dios, pero cada vez más mezclado, ¿ya? Había muchas ahora, ya se empezó a mezclar la tierra. Antes ellos eran muy protectores de su linaje, de que se casaban entre ellos, porque eran una tierra sagrada, una familia sagrada, ¿cierto? Eran destinados por Dios. Los samaritanos vinieron a hacer una mezcla cultural y religiosa por todo esto que les comento. Todo eso pasó con el reino del norte.
Ahora, ¿qué creen ustedes que pasa con el reino del sur? Y aquí antes de que nos vayamos al reino del sur, me gustaría escucharlos un poquito qué piensan que ocurre con el reino del sur. ¿Será diferente su historia, su forma? Lo escucho aquí a mi hermano Farías, Pinochet, nuestra hermana Marianela, nuestros pastores de Santa Ana. ¿Qué opinan? ¿Qué encuentran aquí? ¿Qué creen que pasa con el reino del sur? Hermano Abraham ahí, el que sea, abra su micrófono nomás y coménteme, ¿qué cree que pasa con el reino del sur? No estén tímidos, ahí sí. El reino del sur ha prevalecido hasta el momento, ¿no? Ya, esa es una hipótesis, ¿cierto? Eso es lo que usted piensa. ¿Ya? Creo yo. Sí, bien, ya. ¿Qué creen los demás? Por ejemplo, mi hermana Nicole, ¿qué piensa usted? ¿Qué dijo el hermano Abraham? Que él cree que se ha mantenido hasta ahora la parte del sur. Ah, ya. Es lo que uno piensa, ¿cierto? Claro. Y no hay respuestas malas, no se preocupe. Quizás no le fue muy bien, Ya. me da la impresión, porque al principio mencionaba que uno había sido tomado como elegido por Dios, como algo así, y el otro... Claro, es que la madre le colocó Jeroboam anteponiendo el G de Jehová, así como de diciendo, Jehová. sí, así como sobre él está la bendición de Dios, pero fue la mamá la que puso ese nombre, no. Ah, ya. Ya, bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver entonces. Vamos a ver el desenlace. ¿Qué pasa con el reino del sur? ¿Qué suerte tiene el reino del sur? Bueno, el reino del sur, también llamado Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, duró 100 años más que el reino del norte, pero no les fue tan bien tampoco, ¿ya? Entonces, duró hasta el año 605 más o menos antes de Cristo. Tuvo 20 reyes. En este caso sí se mantuvo la misma dinastía, la descendencia de la tribu, ¿cierto? O del rey David. De sus reyes solo unos pocos fueron piadosos, honestos, y por ende la nación tuvo ciertos momentos de avivamiento espiritual. Cuando había un rey bueno o con un rey que pretendía mantener el culto a Dios, mantener y guardar las escrituras, alabar al Señor, guardarse, cuando eso ocurría, la gloria de Dios estaba con ese pueblo. Y ese pueblo era bendecido y había avivamiento. Pero cuando habían reyes malos, ocurría todo lo contrario, porque se alejaban de la mano de Dios. Y aquí también nosotros lo podemos asociar mucho a nuestras vidas, cuando nosotros también nos queremos alejar de la mano de Dios y como que empiezan a pasar un montón de cosas, y nos damos cuenta que es porque nosotros estamos saliendo de la protección, ¿cierto? Alejándonos de Dios, dándole la espalda. Los profetas, al igual que en el reino del norte, advirtieron que si no había un arrepentimiento de la nación, el juicio de Dios vendría sobre ellos, pero ellos no escucharon. Dios le habló por Isaías, por Jeremías, por Miqueas, por Habacuc, Sofonía, Edra, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí como que empezamos a asociar, y Jeremías cuando profetizaba a este pueblo. Isaías, ¿se acuerda que Isaías en una parte, incluso en la Biblia aparece que Isaías se desnuda y anda desnudo y le dice que de esa forma iban a ser llevados si es que no se volvían de su maldad? Porque Dios había hablado a Isaías. Entonces, aquí nos damos cuenta a qué parte o a qué reino el Señor le estaba hablando y profetizando. Hubo juicio sobre ellos y ellos fueron cautivos a Babilonia, otro reino grande también. De hecho, los reinos asirios con el reino babilonio eran como hermanos. De hecho, en un minuto, reyes hermanos estaban dirigiendo uno a los asirios y otro a los babilonios. ¿Ya? Y que entre ellos pelearon y ahí como que se dividieron, pero en cultura eran muy, muy iguales. De hecho, nacen de la misma cultura, por decir así. Los asirios conquistan a los babilonios, que eran otra ciudad, y después de eso ya quedan como sometidos a esta cultura asiria. Eso ocurrió previo a este suceso
de que ellos en el año 605 vienen hacia Babilonia y se llevan cautivos. Y aquí se llevan, ¿ustedes se acuerdan de algún muchacho que se llamaba Daniel, que es llevado cautivo? Ya, Daniel era de esta tribu de Jerusalén y es llevado cautivo a Babilonia. ¿Ya? Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta cómo empezamos a comprender que en nuestra mente tenemos mucha parte de la Biblia, parte de la historia, pero aquí como que la empezamos a reordenar, ¿cierto? Para poder empezar a entender el esquema histórico. Y aquí muestra más o menos un pequeño mapa, traté de colocar un mapa asociando las distintas deportaciones, ¿ya? Obviamente esto está en espacio de tiempo, tiene más de 100 años, así que, pero para que lo vayamos considerando. Por ejemplo, mire, la flechita morada es los asirios toman cautivo a los de Israel, al norte, ¿ya? A los del norte. Entonces, todos los del norte fueron cautivos y fueron llevados a las tierras de Gozán, y los otros fueron llevados a las tierras de Nínive. Y aquí también empezamos a darnos, ¿se acuerdan que Jonás no quería ir a predicar a una tierra? ¿A qué tierra tenía que ir a predicar Jonás? A Nínive. ¿Y por qué no quería ir? Aquí empezamos como, por eso Jonás le tenía tanta mala, claro, ¿cierto? había ahí sangre en el ojo, como se dice. Entonces, nos damos cuenta que todos ellos, todos los pueblos de Israel, fueron llevados cautivos a Gozán y a las tierras de Nínive. Entonces, ahí fueron esclavizados, muchos fueron azotados. En ese tiempo, la cultura asiria era una cultura también muy, muy fuerte en cuanto en guerra. Ellos, una forma de trofeo era que cuando tomaban una tierra, una posesión, colocaban a los principales cargos, les cortaban las cabezas, los desollaban, les sacaban el cuero y los estacaban. El cuero, las cabezas las llevaban a sus reyes y dejaban las cabezas de los príncipes o de los principales como puestas, o hacían también columnas de cabezas para que se denote el poder que ellos tenían, el poder del ejército que ellos tenían. Entonces, en esta deportación, obviamente muchos también murieron y fallecieron en todo este proceso. Entonces aquí nos damos cuenta de esta deportación muy, muy fuerte. Esa fue la primera, la de Israel, la del norte. Después la del sur es la que está en color verde, ¿ya? Que es todos los de Jerusalén. Los babilonios toman a las tribus de Judá en cautiverio. Esto es entre el año 604 a 506. Y los trasladan a Babilonia, que queda un poquito más al sur. También esparcido en distintas tribus de ahí, o en distintas zonas, pero al sector de Babilonia. Allá son llevados todos estos cautivos. Y después, y aquí vamos a ver qué pasa. En el punto 3 vamos, la cautividad judía a manos de Babilonia, ¿cierto? Existen deportaciones, o sea que son llevados. La primera deportación fue la que encontramos en Daniel 1.1 en el año 605 a.C. Entonces aquí le voy a pedir a mi pastor Benito, lo veo ahí, mi pastor Benito, ¿usted tiene su Biblia a mano? Si la tiene, ¿nos podría leer Daniel 1.1, por favor? Y aquí, desde aquí en adelante, le invito a todos siempre a tener su libro, un cuaderno y su Biblia. Amén, ¿para qué? Porque si no, nos pueden enseñar cualquier cosa, entonces tenemos que irlo corroborando con la Biblia. Daniel 1.1, aquí vamos a ver parte de la primera deportación, o esta primera llevada de gente, que se llevan cautivos hacia Babilonia. ¿Sí? Mientras nuestro pastor ahí, de ahí nos avisa, la segunda deportación, porque esto fue ocurriendo en tiempos, ¿ya? La primera, Daniel 1.1 al 605, después en el 597 a.C. A ustedes
aquí también es importante, los números van bajando porque vamos antes de Cristo, por lo tanto nos vamos acercando al 0, ¿cierto? ¿Ya? La segunda deportación, en el 597, fueron deportados unos 10.000 habitantes de Jerusalén, entre ellos a Joaquín, rey de Judá, y esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes. Aquí le voy a pedir a mi hermano Manuel, si puede buscar Segunda de Reyes 24, del 10 al 16. ¿Ya, mi pastor Benito? Daniel, ¿cuánto? 1:1. ¿Lo leo, no? Sí, mi pastor. Dice en el nombre del Señor. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y a sitio. 1:1, ese no. Sí, y si nos lee el 2, por favor, porque parece que el 2 ahí da mayor información. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces aquí nos damos cuenta cómo el reino de Babilonia, aquí por Nabucodonosor, van, toman cautivo y llevan tesoros, llevan todo. Esa era su forma también de gobernar. Mi hermano Manuel, Segunda de Reyes 24, del 10 al 16, por favor. Amén, dice. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a la ciudad. Fue sitiada y vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, entre la ciudad, cuando sus siervos le tenían citada. Entonces salió Joaquín, rey de Judea, al rey de Babilonia, él, su madre y sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los aprendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa, la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, y todos los príncipes y todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia y a Joaquín, la madre del rey, la mujer del rey, y sus oficiales y los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y los artesanos y los herreros, que fueron 1.000. Y todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos al rey de Babilonia. Entonces aquí vemos la segunda gran deportación hacia Babilonia. Y si se dan cuenta aquí, ya están sacando los utensilios, están rompiendo las cosas, o sea, están también entrando al templo, ¿ya? Y este también es importante porque el templo era un lugar muy, muy importante. Recuérdense que David trató de juntar todas las cosas y que Dios no le permitió construir el templo porque sus manos dicen que estaban manchadas con sangre, pero Salomón sí construyó el templo más hermoso de Israel hacia su Dios. Y ese templo se está viendo aquí saqueado y quebrantado. En la tercera y última deportación, la más devastadora de todas, ocurre en el 586. Se dan cuenta que son más o menos cada 9 años venía una ola de babilonios y asolaba a Israel, donde fue destruida tanto la ciudad de Jerusalén misma, como también el templo de Salomón. Y aquí era donde lloraban, donde podemos leer el Salmo 137, si no me equivoco, donde ellos dicen, pero ¿y ahora cómo alabaremos al Señor aquí, en medio de esto, si mi tierra está devastada? Ahí es cuando dicen, Jerusalén, qué hermosa eras, ¿cierto? Y el Señor quebranta todo esto y ellos son llevados cautivos, son asolados, rota sus templos, sus ciudades, sus mujeres, sus niños, es totalmente asolado, ¿ya?
Después, en el punto 4, estamos viendo la primera unidad, el trasfondo histórico. El punto 1, vimos todo el trasfondo desde Abraham hasta la separación de los reinos. Punto 2, vimos la separación del reino del norte y el reino del sur. Punto 3, vimos cómo ahora fue la deportación de la parte de Israel. Y ahora estamos en el punto 4, que es el imperio medo-persa. Estábamos cautivos sobre el imperio asirio y el imperio babilonio, ¿cierto? Posterior a estos dos reinos, nace el reino medo-persa, ¿ya? Un reino gigantesco. Si ven aquí el mapa, está en color azulito, y el reino medio-persa toma todo este sector, toma hasta la península acá, casi llegando a lo que hoy día es Italia, ¿ya? Por el sur toma completamente Egipto, y en esta parte donde estoy yo aquí moviendo el mouse, donde dice Jerusalén y Samaria, ahí es donde está Jerusalén, donde estaba Israel. Entonces está dentro de esta parte del imperio también, ¿ya? Medo-persa. Por lo tanto, si que los medo-persas gobernaban a los asirios y gobernaban a los babilonios, por lo tanto también gobernaban al pueblo que los otros habían gobernado. Por lo tanto, ahora Israel y Judá se veían cautivos del imperio medo-persa, otro rey. Pero dentro de este mismo, de cuando llegan los persas, en el año 538 a.C., fue el último del año del rey Belsasar, como rey de Babilonia. Y esto lo podemos ver en Daniel capítulo 5 y en Jeremías también, ¿ya? Pero dentro de esto también está la caída del imperio Babilonia, ¿ya? De hecho aquí, Babilonia era una ciudad maravillosa. Si ustedes buscan un poquito de historia y colocan el reino de Babilonia, ¿han visto alguna vez alguna foto, alguna imagen del Arco del Triunfo, por ejemplo, que hoy día se encuentra todavía? Ya. Miren, si ven la fotito de aquí abajo, ven esa puerta que está ahí como al lado de ese hombre. Ya. Esa era la entrada. Y dice que uno entraba por esos pasillos y después toda la historia de Babilonia estaba esculpida en las murallas para que la gente pudiera llegar allá y contemplar la grandeza del imperio babilonio. O sea, tenían murallas gigantes, tenían cosas de oro, tenían sus estatuas, tenían su comercio, todo era una tremenda ciudad, amurallada, gigante. Entonces ellos también estaban muy seguros, los babilonios. ¿Qué hicieron los persas? Encontraron a dos personas aquí que habían sido desertores y entraron por el río Éufrates. El río cruzaba la ciudad de Babilonia, entonces ellos entran por el río y por el río atacan a Babilonia, y en esto Babilonia cae, ¿ya? Y es entregada al reino asirio. Y dentro de este imperio persa aparece Ciro, rey de Persa, ¿ya? Y este hombre tiene también una parte importante dentro de este trabajo, porque él da un edicto, y el edicto real de Ciro, que permitió que 50.000 personas regresaran de Babilonia, de la cautividad, a la tierra nuevamente de Judá, ¿ya? Pero esto obviamente no fue en una pura instancia, sino que también fue en distintas partes. Y aquí encontramos la primera regreso de la gente, que fue con Zorobabel. El primer grupo regresó bajo las órdenes de Zorobabel, príncipe de la casa de David, en el año 537 a.C., según Flavio Josefo, un historiador, y fue un grupo de 42.462, o sea, casi la mayoría volvieron con Zorobabel. Y esto es maravilloso porque cuando vuelven, ya ellos empiezan nuevamente a tratar de buscar sus costumbres. Esto es muy importante, ellos cuando son llevados a Babilonia, ¿ya? Cuando son llevados, hasta ahí no habían escribas de la ley, eran pocos los que conocían toda la sagrada, era una tradición oral. Entonces cuando ellos son presos, y voy a retroceder un poquito, cuando ellos son presos a Babilonia, el pueblo de Israel se da cuenta que tiene que transcribir las escrituras para que no se pierda. Porque imagínense, lo están llevando a otro lugar, y si no, iban a perder todo su conocimiento, iban a perder todo su culto a Dios. Entonces aquí también nacen estos primeros escribas
que empiezan a transcribir la ley, ¿ya? Y ahora con el regreso también se ve muy importante esto. ¿Por qué? Porque antes estaban todos unidos, ahora vuelven a sus tierras y por lo tanto empiezan a repoblarla, y al hacer eso también necesitan empezar a llevar copias de la palabra de Dios para poder alabar a Dios como lo hacían antes. Entonces es muy importante porque esto ocurre en un proceso de 200, 300 años. Entonces no es menor, no es como que, yo le voy a contar a alguien y se va a acordar, no, porque pasan muchos años entre medio. Entonces aquí también esto fue un plan de Dios para preservar escrito todo lo que eran los mandamientos, la forma, todo lo que era el Pentateuco de ese tiempo, ¿ya? Todo lo que nosotros conocemos como Pentateuco, los 5 primeros libros, fue transcrito muchísimas veces durante este periodo. Y aquí también empiezan a aparecer los sacerdotes, empiezan nuevamente a empapar de la ley, empiezan nuevamente a buscar el culto al Señor, entonces empiezan nuevamente a rearmarse, por decirlo de una forma. La segunda vuelta es con el profeta Esdras, el escriba. Esdras era un escriba. Y Esdras también, él era una persona, el segundo grupo vino con él, y él era uno de los acérrimos importantes de la ley. Él fue uno de los que levantó un culto como de historia, por decir así, para que todos aprendieran la ley, ¿cierto? Mi hermana María Anel, aquí me gustaría darle la palabra. ¿Qué leyó usted de Esdras? Cuéntenos usted, por favor. Bueno, yo lo que entendí es que él, como usted decía, como que estaban, estaban cautivos, como que se olvidaron de las leyes, y Esdras marcó como el principal que introdujo las leyes para que se volvieran a retomar todas las leyes que Dios le dio a Moisés. Eso. Amén, muchas gracias. Entonces, él inspiró nuevamente la restauración de todos los sacrificios, de todo lo que se hacía en el altar, empezó a dirigir campañas para erradicar los matrimonios mixtos con otros, porque también Esdras era muy, muy celoso de esto, de poder mantener también el linaje, por decirlo así, ¿ya? Inauguró el primer estudio sistemático, fue un ardiente defensor de la ley, de su influencia nacieron más escribas, más rabíes que también empezaron a transcribir las escrituras, entonces fue de mucha bendición. Y por último, la última deportación grande la encontramos aquí ya con Nehemías, ¿cierto? Nehemías, el cual, el tercer grupo vino con Nehemías ya en el 444, donde ya se termina, por decir así, la mayor migración de las tribus de Judá y de Leví. Siempre se dice de la tribu de Judá, que era el reino del sur, pero en cada una de las deportaciones también iban de los otros reinos, de las otras tribus, ya no solamente iban ellos, pero entonces habían también representantes de las otras tribus. Nehemías era de la mayoría de los que emigraron, entonces él los veía. Pero aquí también empieza a haber un problema. Dígame, hermana Nicole o hermano Manuel, disculpe, no había visto la manita. Sí, lo que pasa es que mi marido me pregunta acá por el tema de los años. ¿Ya? Porque van hacia atrás. Sí, pues. Sí, po, y yo lo entendí, pero no sé cómo explicárselo a él. Ya, mira. No es que cuando... los perdí, espérenme un poquito. Estoy buscándola para poder verlo porque como tengo la presentación... Ahí sí, ahí lo veo, ya. Tenemos el año antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Sabemos que Cristo marca la historia, por decirlo así, ¿ya? Tenemos antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Entonces, en el año antes de Cristo, vamos avanzando de mayor a menor, por decir algo. Por ejemplo, el año 5 antes de Cristo, para acercarnos al después de Cristo, tiene que ser 5, después viene el 4, después viene el 3, el 2, el 1, el 0, y de ahí recién empezamos a contar, después de Cristo empezamos como contar 1, 2, 3, hacia adelante. Pero antes de Cristo, para poder acercarnos al nacimiento de Cristo, vamos contando como disminuyendo los números.
Mi hermano Ignacio, es que quedaba más o menos con esto, dice, en virtud de generoso patrocinio de Ciro, por lo menos 500.000, 50.000 personas regresaron de Babilonia entre el año 537 a.C. y en el 444 a.C. reanudaron su residencia en Judea. Sí. Entonces, Ahí la como- primera, mira, Zorobabel, que hace el primer retorno, lo hace en el 537. Después, acercándonos hacia Cristo, o sea, disminuyendo los años, viene el 550, o sea, el 458. Y después nos acercamos más y viene el 444. Entonces, en todo ese proceso es que empiezan a haber estas deportaciones o estas vueltas hacia la tierra de Judá. ¿Ahí se entendió, mano? Bien. Ahora sí. Excelente. Súper, súper. Y aquí ya cuando empieza a haber todo este retorno, también empieza a haber un problema con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los de Jesús, los de Judá, los de la tribu del sur, acuérdense que los samaritanos eran de la tribu del norte. Entonces ellos decían, no, pues nosotros nos guardamos, nosotros siempre tuvimos reyes del linaje de David, en cambio ustedes, porque acuérdense que ellos habían sido 100 años antes llevados, en cambio ustedes están todos revueltos, ustedes se casaron con gente de otras tribus, por lo tanto ustedes ya no son puros, no son íntegros, etc. Entonces empezaron a ver de nuevo rencillas entre el reino del norte, por decir así, y el reino del sur. ¿Se acuerdan de Jesucristo en el pozo cuando él va a buscar agua? Y que hay una mujer samaritana. ¿Qué le dice la mujer? ¿En dónde vamos a adorar? Le dice. ¿Cierto? Y ahí se hablan como que ellos estaban divididos. Y es por esto, porque ellos seguían manteniendo estas divisiones entre lo que era antes el reino del norte y lo que es ahora el reino del sur. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, por eso es tan importante comprender esta parte histórica, porque nos vamos dando cuenta cómo esto va dando muchas luces al Nuevo Testamento. Y nos va reorganizando todo. ¿Ya? Entonces, todo eso es maravilloso. ¿Me dan un segundito? Ya. Cuarto punto, seguimos entonces en el A, el B y ahora el C. Malaquías, la última profecía del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. En este tiempo, entonces, Malaquías escribe su profecía, ya que se había reestructurado la ciudad, ya todos volvieron, por decir así, o la mayoría, ya las murallas también habían sido reconstruidas, el templo, ¿cierto? Ahora Jerusalén podía volver a dedicarse a adorar a Jehová tal y como estaba estipulado en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan de un servidor que servía en la casa del rey y que andaba triste? Y que el rey le preguntaba y le decía, ¿por qué estás triste? Y después él le dijo, porque la casa fue asolada, las murallas son rotas, y este rey le da un edicto y le dice que lleve leña y le da permiso, y este hombre vuelve a su tierra, y la palabra de Dios nos dice que con una mano construían y con otra tenían la espada. ¿De qué varón estoy hablando? ¿De qué varón estaríamos hablando? Aquí todos pueden participar, así que el chat también está disponible. ¿Se acuerdan de algún profeta, algún varón que haya estado así? De hecho, la palabra dice que su semblante estaba triste. Así, literalmente, en la Reina Valera lo pueden encontrar así. ¿Quién sería? Es Nehemías. Nehemías, y Nehemías fue uno de los reconstructores del templo, de las murallas de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Esta profeta de Malaquías es posterior a Nehemías, porque Nehemías fue uno de los que empezaron a reconstruir, ¿ya? Sin embargo, algo no andaba bien en los tiempos de Malaquías, esa paz, esa tranquilidad. Bien, aquí escribieron, bien, Malaquías 4:17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. ¿Por qué? Porque bien habían sido deportados,
pero volvieron a una tierra, imagínense volver, por ejemplo, a nosotros nos llevan, y 200 años después volvemos. ¿Usted cree que nuestra casa va a estar igual que cuando nos fuimos? ¿Que nuestra familia va a poder llegar y colocarse para decir, esta era la tierra mía y yo llego aquí y me siento? No, pues había sido ocupada, entonces ellos tenían que reedificar y luchar, porque ellos decían que esa tierra era de ellos, y los que vivían ahí también decían lo mismo. Entonces, en todo ese proceso vivió todo este pueblo. Entonces, no habían llegado, sin embargo, algo no andaba bien en los tiempos de Malaquía. Esa paz, esa tranquilidad que ahora disfrutaban del volver, también los había llevado a una apatía. ¿Por qué? Porque habían sido muy también golpeados por la cultura babilonia, por la cultura siria, por la cultura persa, ¿ya? El templo estaba en pie, pero sus corazones se habían cargado de aburrimiento en cuanto al servicio de Dios. Aún los sacerdotes habían pecado con esta maldad, y lo relata en Malaquías 1, 6, 14. ¿Ya? Y con eso ya podemos concluir la parte del punto 4. Y pasamos al 5. Judá bajo el imperio griego. ¿Ustedes creen que fue la última colonización? No. Después de los persas vinieron los griegos. Y los griegos también asolaron estas mismas tierras, ¿ya? Con la muerte de Alejandro el Grande en 323 a.C., llegó el colapso y la inevitable repartición de su imperio. Había un gobernante, que era Alejandro el Grande. Alejandro no tenía hijos, por lo tanto no tenía heredero, y cuando él muere, entonces le deja el reino dividido en 4, a sus 4 generales principales, ¿ya? Daniel ya lo había profetizado 300 años antes, cuando en Daniel 8, 20 al 22, donde dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. Por eso se le llama el imperio Medo-Persa, ¿ya? El macho cabrío que viste es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán en esta nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces vemos aquí cómo se cumple una profecía de Daniel 300 años después, en esta parte del 323 a.C. Y aquí les dejo un mapa de cómo fue esta parte. Entonces aquí vemos a los 4 generales griegos, después de Alejandro el Grande, que fueron los que impusieron aquí. Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. Los que a nosotros más nos van a importar son estos últimos 2. Ptolomeo, ¿ya? Y Seleuco. ¿Por qué? Porque miren, si se dan cuenta, Seleuco es de toda la parte rojita, que queda al norte de Jerusalén y Samaria, queda en la parte del norte de Jerusalén y Samaria, que queda en esta parte. Y por el lado sur, hacia Egipto y toda la zona de Jerusalén y Samaria, quedó bajo Ptolomeo. Pero cuando un reino se divide, ¿ustedes creen que ellos quedaron tranquilamente con sus partes o con su sector? No. También empezaron a luchar. Y siempre que obviamente hay una lucha, la tierra que está ahí justo en el límite es la que más sufre. ¿Y aquí qué tierra está en el límite de los 2? Jerusalén y Samaria. Entonces, nuevamente se ven aquí envueltos en guerras, en divisiones, y esto también trae consigo, obviamente, cambios, ¿ya? De cultura, de sociedades, porque van guerreros, va gente, van mercaderes, van sacerdotes, etc. Y todo eso va cambiando la cultura y cómo la gente se va comunicando. Entonces, nos vemos aquí nuevamente inmersos en esta parte. Con todo esto, el reino de Judá bajo el imperio griego, el helenismo, ¿ya? Recuérdense que heleno significa griego, por lo tanto, helenismo es como toda la cultura griega, ¿ya? Palestina fue el campo de batalla, de la codicia, presa de ambas fuerzas, ¿ya? Que esta tierra de aquí, esta franja del medio, entonces estaba en medio del imperio de Ptolomeo, bajo lo de los Seleucidas.
En el 320 Ptolomeo invadió Palestina, tomó Jerusalén, después en el 315 Antígono recobró Jerusalén. Entonces se dan cuenta, uno gana, después ganaba el otro unos años después. En el 301 Antígono murió, que era este rey de la parte sur, ¿ya? Seleuco se había casado con su hija, había tomado a la princesa, por decir así, se habían casado para mantener un poco la paz. Cuando muere el suegro, él se divorcia de la hija, toma a su esposa antigua mata a la otra, y así empieza también todo un proceso histórico que en el libro también ustedes lo pueden leer, aparece ahí también relatado. Entonces Palestina, de toda esta tierra, estaba ubicada entre estas dos potencias muy hostiles, ya que siempre estaban en lucha. Siria, que es la parte norte de los Seleucos, y la parte sur, Egipto y todo lo de ahí, era con los Ptolomeos. Y sufrían parte de ambos. Cada rey que tomaba posesión, por ejemplo, cuando ganaban los Seleucos, había una parte que obviamente estaba de acuerdo con ellos y le gustaba, pero cuando venía el otro y los tomaba, ellos tenían que huir a esas tierras. Entonces aquí también empieza a haber movimiento de las tribus de Israel y de Judá, porque se tenían que ir hacia un lado, se iban hacia el otro, y también empiezan a poblar otros sectores, ¿ya? Entonces, habían otros que se tenían que ir. Por ejemplo, bajo el primer de Ptolomeo, un grupo de judíos fue deportado a Egipto. Se fueron a Egipto, a la parte baja. Si vemos el mapa, acá. Estamos aquí, este es Jerusalén. ¿Se ve el mouse cuando yo lo muevo? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí está Jerusalén y Samaria. Entonces, cuando dice a Egipto, los deportan acá, a Alejandría, a esta zona de acá. Entonces, muchos se van para allá. Y otros se tenían que ir hacia la zona norte cuando dependía el rey que estaba en ese minuto gobernando. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, se fueron a Alejandría y las oportunidades comerciales, las condiciones de trabajo resultaron buenas, porque recuérdense que en ese tiempo todos los pueblos que estaban cerca del mar o de una zona de intercambio eran muy ricos para el intercambio, o sea, para hacer la venta, para el comercio. Por lo tanto, eran muy prósperos y ahí se podían hacer negocios fácilmente. Entonces, de tal manera que en pocos años formaron también ahí una colonia. Muchos empezaron a ir y dijeron, esta es una buena tierra. Entonces se fueron para allá y empezaron a generar colonias pequeñas donde ellos se juntaban entre ellos y podían mantener ahí un parte de su cultura en esas otras tierras distintas. El templo era el centro de la vida nacional, las fiestas de las Pascuas, del Pentecostés. Entonces, ahora los griegos como que igual le dieron un poco de libertad. Como que ya sigan adorando a sus dioses, sigan haciendo todo lo que ustedes quieran, pero ustedes siguen pagando impuestos, siguen estando bajo nuestro dominio. Si tenemos un tema muy complejo, lo vemos nosotros, pero ustedes sigan adorando a sus dioses, hagan lo que quieran. ¿Ya? Fue como un poco así. Entonces, igual permitieron esto. El estudio de la ley se mantenía celosamente. Recuerden que desde que ellos fueron deportados, que ya había gente muy, muy guardadora de la ley, de la Torá y de todo este estudio. Durante este periodo de interpretación de la ley se realizaba hasta el detalle. Durante el periodo de Ptolomeo se confecciona la Septuaginta. La Septuaginta, ¿qué pasó? Con este mismo tema cultural, ya no hablaban arameo solamente, ya no hablaban hebreo solamente, empezaron a hablar también lo que hablaban, obviamente, el pueblo que lo estaba gobernando. Entonces, en este caso, el griego empezó a tomar un realce muy grande, porque Grecia en ese tiempo era el poder máximo de todo ese territorio, ¿ya? Entonces, al ser eso, tenían que empezar ahora a hablar otro idioma. Y con esto nace la Septuaginta. La Septuaginta se conoció también como el estudio de los 70. Se tomaron 70 ancianos que tenían la interpretación, que sabían de las escrituras, y los dividieron de dos en dos. Entonces le pidieron que todos ellos tomen estos libros y los traspasen al griego, ¿ya? Y después se revisaron entre todos ellos y vieron que eran más o menos similares, y de ahí se hizo una estructura que era como la versión en griego, por decir así, ¿ya? De todo lo que era los antiguos. Entonces, durante este tiempo también la Septuaginta se conoció por primera vez en la ciudad de Alejandría, ya que estaba ahí en Egipto, y ahí ya se tradujo a esta otra lengua.
porque también empezaron a nacer niños que hablaban el otro idioma y así. Entonces, ahí ya se empieza a tener todo esto. Y esta traducción, y aquí vemos en el tiempo de Jesucristo, esta traducción circulaba ampliamente entre los judíos de la dispersión, se le llamaba dispersión a los que fueron dispersos, a todos los que salieron de la tierra de Israel y de Jerusalén, en el mundo mediterráneo. Y se convirtió en la Biblia de la iglesia cristiana primitiva, que era esta versión entonces más cercano a este dialecto que todos hablaban. Punto B. ¿Qué pasó con los seleucidas? Porque habíamos visto lo de Ptolomeo, que era uno de los reinos, después Seleucida, que era la otra parte. Paralelamente, porque acuérdense que eran dos gobernadores, entonces en paralelo fueron ocurriendo algunas cosas y uno obviamente tuvo realce más tiempo. El Imperio Egipto surgió, siguieron tomando capital de Antioquía, que era hacia el norte, se dividieron dos capitales grandes, una hacia el sur, que era Alejandría, una hacia el norte, que era Antioquía. La suerte cambió en el ejército, fue severamente derrotado, hubieron adversarios. Aquí ocurre algo terrible. Por ejemplo, al tratar de invadir Egipto, uno de estos reyes fracasó en este y arremetió contra los judíos. Quiso tomar desde el norte todo hacia el sur y como falló, se devolvió y arremetió contra este pueblo. Entonces, ¿qué hizo? Derribó las murallas, vendió judíos, esclavos, despojó el templo, lo convirtió en un santuario para Zeus, el templo que hasta ese minuto todavía había sido el templo que reedificó Nehemías, ¿ya? Que había sido un poquito resguardado, aquí nuevamente empieza a ser asolado, ¿ya? De hecho, dice aquí, colocó en el altar del templo la imagen de Zeus, y 10 días más tarde sacrificó un cerdo en el templo. Imagínense, para los judíos, que el cerdo era un animal inmundo, ¿ya? Entonces todo eso ocurre en todo este proceso, ¿ya? Toda esta carga cultural se encuentra Jesús, y por eso estamos haciendo toda esta historia de este proceso. Después pasa la revuelta de los macabeos. ¿Han escuchado que los macabeos es un libro apócrifo, que le llaman? Que significa que está fuera del canon, o que no está en nuestra Biblia, por decir así, pero que sí tiene un realce histórico, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver quiénes son los macabeos. Macabeos viene de Matatías, que era un viejo sacerdote judío de la aldea de Modín, que encendió la chispa de una revolución. ¿Por qué? Porque estaban haciendo que ahora los sacerdotes adoraban a los otros dioses. Entonces, ¿qué hacían los griegos? Que ahora ya vengan los sacerdotes judíos y ofrezcan holocaustos, ofrezcan sacrificios a nuestros dioses. Entonces Matatías dijo, esto no puede ser, esto es una aberración a nuestro Dios. Entonces este hombre se levanta. Cuando tratan de obligar a estos hombres, este hombre se levanta, ofreció sobornos a Matatías, pero él protestó contra tal presunción. Cuando otro judío menos consciente lo intentó de hacer, Matatías lo mató junto al altar, mató a los que venían del rey, demolió el altar, ¿ya? Y ahí como que se vuelve una parte de los macabeos, que se le llama. Judas, el hijo de Matatías, era conocido bajo el sobrenombre de Macabeo, y aquí vienen los macabeos, que significa el del martillo, porque ellos empezaron a derribar los altares de los otros dioses, ¿ya? Pero esto también tuvo consecuencias para ellos. Demetrio concebió a Simón libertad política y excepción de todos los impuestos, pero la independencia de ellos, y ellos tuvieron que empezar a aislarse, a irse a las montañas, a esconderse, a refugiarse, y también lo hicieron con un énfasis de no contaminarse con los otros. Entonces, como que se prefirieron alejar, ellos seguían leyendo la ley y empezaron a guardarse como para ellos. Entonces, la victoria de los macabeos puso fin a la influencia de los seleucidas o los griegos, y dio autonomía a la nación judía hasta el advenimiento de los romanos, porque después de los griegos invadieron los romanos, ¿ya? Entonces, y por último, bajo los asmoneos, que esto ya vienen a ser parte de los romanos, ¿ya? Juan Hircano, hijo sobreviviente de Simón Macabeo, tomó posesión de Jerusalén antes que Ptolomeo pudiera, cuando Simón fue traicionado y asesinado. Esta dinastía de Juan fue conocida como la dinastía Asmonia y terminó con la muerte de Antígono a manos de Herodes. Nosotros sabemos que ya Herodes ya es romano, entonces, y las legiones romanas en el 37 a.C., que es donde ya Roma empieza a tener
totalmente posesión de todo lo que antes era griego. Ahora los romanos y el ejército romano y los césares empiezan a atacar toda esta zona. Y con esto terminamos la primera unidad. Este es el contexto, trasfondo histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Y ahora vienen preguntas dirigidas a mi pastora Elizabeth. Hoy día no la he escuchado todavía. Mi pastora Elizabeth, más o menos al escuchar toda esta parte de la historia que viven desde Abraham hasta Juan el Bautista, por decirlo así, ¿qué cree usted que esperaban los judíos? ¿Creen que esperaban un libertador como Jesús? ¿O creen que esperaban otro tipo de libertador? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que esa época fue bastante complicada, muy complicada. No, yo creo que ellos esperaban otro libertador, pues, de todas maneras, otro, y más con todo esto de las guerras, de los imperios grandes, pues eran enormes estos imperios. Por ejemplo, el último que habló usted, el que acaba de hablar del imperio griego, por el imperio romano, o sea, y porque nosotros lo estamos hablando bíblicamente, pero si nos vamos a lo mejor a recordar un poquito de cuando muchos años atrás nosotros estudiábamos y nos pasaban sobre estos imperios, ¿no es cierto?, que eran grandes potencias, grandes fuerzas. Entonces, yo me imagino la valentía de los cristianos, la valentía que tuvieron que tener para poder hablar y ir, como usted decía, como Nehemías, reconstituir el templo, Jonás, y también estaba Habacuc, que también fue un hombre muy importante, que también él se puso en pie y oró hasta que Dios le contestó, ¿no es cierto? Y me llama la atención el último imperio, porque a mí siempre me ha gustado mucho el país Grecia. De hecho, siempre he querido conocer ese país, ¿ya? Y su cultura, porque era un país que adoraba infinidades de dioses, y usted acaba de mencionar a Zeus, ¿no es cierto? Claro. Y si vemos en la historia que Helena, no sé si tiene algo que ver con esto, con el helenismo, pero Helena era la hija de Zeus, según la mitología griega y los dioses, y reina de la belleza. Entonces yo creo que ellos combatieron con muchas cosas. Y también me di cuenta que no lo sabía lo que usted dijo de este hombre que mató a su esposa. O sea, con mi esposo decíamos, chuta, entonces esto de que el hombre mata a la mujer viene de esos tiempos también. No. Él se separó de ella. Él se separó Claro. de ella y su mujer, la nueva mujer que tomó, asesinó a la otra. Yo pensé que había sido él. Sí. No, él no fue. Se salvaron los hombres. Sí, eso, no sé, me parece como amplio este tema, Sí, y por eso creo que es mucha historia, pero todo esto Claro. nos ayuda al contexto. Por ejemplo, yo creo que ahora, tomando todo este contexto, imagínense cuando escuchamos la profecía de Habacuc, y dice, aunque la higuera no florezca. Oye, hermoso. Y al mirar todo esto decimos, chuta, es distinto, ¿cierto? Al conocer este trasfondo histórico de lo que vivió Habacuc, de lo que vivía el pueblo. Entonces, claro, con razón, estos hombres en algún momento se sentían así como le decía, como Habacuc, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? Si está viendo todo lo que está pasando, entonces, y de ahí como que hay una reacción y él dice, no, pues, y llora a Dios y Dios le da respuesta. Entonces, no, es fascinante esta historia. A mí no me gusta mucho la historia, no soy mucho de historia, pero esto de la mitología y de Roma, de Grecia, todo eso me gusta mucho. Así que espero tener el libro porque no lo he ido a buscar para poder leerlo. Sí, muy bueno. Entonces, amén, mi pastora, muchas gracias. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo viven todo este trasfondo, pero todo, y esto es lo importante, que tenemos que tratar de concientizarnos y llevar a la reflexión cómo ayuda esto al tiempo de Jesucristo.
nos damos cuenta de que tenemos a un mundo muy golpeado por guerras, por distintas situaciones, ¿cierto? Ahí ya lo vemos plasmado. Pero al mismo tiempo vemos que las dispersiones que hicieron, que todo ese sector, de una u otra forma, habían judíos en todas esas partes, ¿cierto? Porque ya habían sido redistribuidos, entonces, porque los llevaron para allá, porque los llevaron para acá, porque empezó a mejorar el comercio, etc. Entonces, de una u otra forma se dispersó todo. Y sea como sea, en todos los lugares habían judíos. Entonces, también trae ciertos beneficios, porque Dios empieza a preparar el camino para, ¿ya? Y ahora nos vamos a la segunda unidad, el mundo del Nuevo Testamento, ¿ya? Para comprender el Nuevo Testamento debemos observar su contexto histórico, alrededor del siglo I de la era cristiana, en el Medio Oriente. Ahora ya llegamos al ser. En esta unidad vamos a estudiar entonces cómo era el mundo político, gobernado en ese momento por el Imperio Romano. Pasamos por los asirios, por los babilonios, por los medos, por los persas, por los griegos, y ahora están reinando los romanos, ¿ya? ¿Cuál era la cultura predominante fuertemente influida por el helenismo? Porque Roma, en ese tiempo, si bien Roma es gigante, una potencia, pero en ese tiempo todavía no tenía toda la cultura, estaba cargada todavía por el helenismo, que había sido la última predominante. ¿Ya? Roma estaba recién llegando, entonces recién estaba instaurando su dominio, por decir así, o su cultura sobre todos estos pueblos. Llevaba un par de años nomás, o sea, 30 y tantos años. Y sobre todo, cuáles eran las características del judaísmo, que en el marco religioso que engloba a los judíos, quienes el Señor Jesucristo y los apóstoles fueron a predicar en principio, antes que a los gentiles. ¿Ya? Entonces imagínense ir a predicarle a un judío con toda esta carga histórica de ese tiempo y decirle que aquel hombre que, por ejemplo, cuando a Jesús le llevan a la mujer que la encontraron en adulterio, porque llevaron a la pura mujer, para el hombre no lo llevaron a la mujer nomás, ¿cierto? Las plantas de Jesús. Y le dicen, ¿qué dice la ley? Y la ley decía que había que apiedrarla, ¿cierto? Y él dice, ok, pero que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Imagínense todos estos judíos que, ¿qué pensarían ellos? Ya, yo también me pongo en el lado de ellos, por decir en una parte, y digo, ellos mismos yo creo que decían, este hombre blando que a lo mejor no sigue la ley como corresponde. Imagínense qué pensarían ellos después de haber vivido todo esto, ¿cierto? Entonces, a ese mundo el que llega Jesús. ¿Ya? Y aquí nos vamos a instruir ahora un poco más, ahora ya lo más cercano a Jesús, ¿ya? Y vimos historia, ahora ya vamos a ir al marco de donde nace Jesús y donde empieza a ver su ministerio. Dentro de esto tocamos el mundo político, mundo cultural y mundo religioso, ¿ya? ¿Están preparados? ¿Sí? Ya, le damos. La historia de Roma. Lo dejé como punto así, uno nomás, pero sabemos que Roma nace en el 700 y tanto antes de Cristo con Rómulo y Remo, ¿cierto? Después empieza a reinar distintos imperios, ya después empieza a haber una dinastía, empiezan a tener también un poder gubernamental donde empiezan a separar sus estratos sociales, por decir así, los patricios, los plebeyos, los esclavos, etcétera, ¿cierto? Empiezan a separar su estado y ahí ya empiezan también a generar todo este marco de los Césares, o sea, no de los Césares todavía, este marco de poder empezar a expandirse con toda esta carga y empezar a apoderarse de los distintos imperios. Entonces todo esto es bastante largo también. Vemos en ello, en la historia de Roma, que en el 510 forman su república, en el 450 más o menos generan la promulgación de sus leyes, en las repúblicas ya se empiezan a expandir, en el año más o menos 490 y tanto, ¿ya? Al 270, hay como un periodo de unos 250 años de expansión, donde Roma empieza a enviar sus tropas y empiezan a apoderarse de todo parte del Mediterráneo, ¿ya? Hasta en el año 63 a.C., donde Pompeyo se apodera de Judea. Ya llegan a esta parte ya de Judea y de Israel, y aquí empiezan a generar.
Ya cuando en el 27 a.C. Octavio se hizo proclamar como el emperador, asumió el título de Augusto dentro de la ciudad de Judea. ¿Ya? Todo esto obviamente pasa por muchos años. Después tenemos el gobierno romano sobre Judea. ¿Cómo era en el tiempo de Jesús? El gobierno romano se subdividía principalmente en estos cuatro. Principalmente porque obviamente tenían toda su otra rama del ejército, ¿ya? Pero principalmente en estos cuatro que afectaban, por decir así, al pueblo de Judea, o los judíos. Tenían a un gran emperador que era denominado el César, ¿ya? Sus emperadores eran los Césares. Y tenían más de un César, ya con el proceso de los años tuvieron a distintos César, por ejemplo, a Augusto, a Tiberio, a Calígula, Claudio, Nerón, etcétera, distintos Césares, que eran los grandes emperadores de esos tiempos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nació durante el reinado de Octavio o Augusto, César Augusto, ¿ya? En ese periodo nació y fue crucificado en el reinado de el César Tiberio, que era otro, ¿ya? Entonces los emperadores. Tenemos también los reyes o los príncipes de las provincias, que a todos les colocaban los títulos de Herodes, ¿ya? Entonces los emperadores eran los Césares y los reyes, los príncipes eran los Herodes, ¿ya? También había más de un Herodes. Entonces, por ejemplo, y aquí los separaban entonces entre los tetrarcas, que eran, gobernaban sobre 4, ¿ya? O los etnarcas, que gobernaban un área completa y los demás se dividían en las otras partes, ¿ya? Aquí tenemos a muchos, y en el libro aparecen más, y yo les voy a relatar solo algunos como para tenerlo en conocimiento. Tenemos a, por ejemplo, Herodes el Grande, el cual era el hijo de Antipas, ¿ya? 37 a.C. al 4 a.C. De hecho, Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños y donde se hizo el censo cuando María con José migraron, ¿ya? Herodes el Grande. Ahí tenemos uno de los Herodes. Tenemos a Arquelao, también fue un Herodes, ¿ya? Hijo de Herodes el Grande, que gobernó entre el 4 a.C. y el 6 después de Cristo. Tenemos a Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Agripas, ¿ya? Etcétera. De hecho, ¿se acuerdan que Pablo a uno le predica? Y de hecho Pablo le dice, y Agripa le dice, oh Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, le dice. ¿Ya? Entonces ahí vamos viendo estos distintos Herodes que van teniendo todo esto también. Entonces cuando hablan de Herodes son los reyes o los príncipes gobernantes de esas provincias. Después tienen los procuradores, y así voy bajando en estatus, ¿ya? Los procuradores están a cargo, este cargo consistía en un administrador de una provincia más chiquitita, imperiales, y estos eran los administradores directamente por el emperador, ¿ya? Entonces el procurador le respondía al emperador, al César, ¿ya? Había un tipo de procurador que era una voz gobernante civil y militar, y en Judea fueron, por ejemplo, Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que Poncio Pilato se lava las manos y dice, yo no tengo causa con este justo, entonces yo me lavo las manos y entrego esto, ¿ya? Ahí tenemos a un procurador, ¿ya? Entonces, y cuando las cosas ya se escapaban de ellos, las subían de nivel. Entonces, eso era como el orden jerárquico de ese tiempo. También teníamos a los sacerdotes judíos, que también era parte de este gobierno. ¿Por qué? Porque si bien los judíos habían sido asolados muchas veces, nunca dejaron que otro pueblo gobernara sobre sus leyes, sobre su cultura, sobre su ideología. Ellos seguían creyendo en Jehová, un solo Dios, ¿ya? Entonces ellos permanecían en eso. Y ellos tomaban a los sacerdotes como la voz de Dios, como el representante de Dios. Y ellos, independiente del rey que esté, independiente que le daba la orden, ellos siempre escuchaban como la última palabra a la voz de Dios. Y por eso que los sacerdotes también formaban un papel muy importante. Y aquí es donde nace el Sanedrín, por ejemplo, y otras partes. ¿Se acuerdan que cuando Poncio Pilato se lava las manos, ¿a quién entrega a Jesús? Lo entrega a la gente, pero lo entrega a la parte de los sacerdotes judíos.
¿ya? Ellos tenían que delimitar y ellos tenían que finalmente ver cómo lo iban a juzgar, porque finalmente él le dijo, él no ha transgredido ninguna ley romana, es problema de ustedes, ¿ya? Entonces ahí también va tomando parte. El legado de Roma, la paz romana, la plataforma para la predicación y expansión del Evangelio, ¿ya? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios utilizó, ¿ya?, a el perverso y cruel imperio romano para sentar las bases políticas y geográficas para la expansión del reino de Dios. ¿Por qué cosa? Porque hubo un legado de paz y orden dentro de la parte romana. ¿En qué sentido? Que Roma era el único que gobernaba, entonces ya no había más guerra, ¿ya? No había guerra en ese entonces, por lo menos en esa tierra, porque ya había un poderío grande que era Roma. Entonces ya no venían otros pueblos a luchar porque el imperio romano devastaba donde llegaba. Entonces por lo menos tenían esa paz de que no había una guerra adicional. Eran gobernados por los romanos, pero no había otra guerra en ese momento. Entonces eso les trajo seguridad, les trajo carreteras romanas, porque los romanos expandieron también rutas comerciales, ¿ya? Acueducto, hubo también un apogeo, ¿cómo se llama?, tecnológico también en todo ese tiempo. Las religiones antiguas habían decaído, la filosofía greco-romana tenía un bonito discurso, pero no satisfacía el alma, ¿ya? Porque Roma era poder, pero no llevaba al ser de las personas, ¿ya? La gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. En una era en que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos y se convertían en temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque recuérdense que Roma era politeísta, creía en muchos dioses. Roma y Grecia. Entonces era como que todo quedaba al azar. Y esta respuesta el judaísmo sí la tenía. Ellos daban por sentado a Jesucristo. También vemos el mundo, la cultura del helenismo, como los griegos, con todo ese tiempo que tenían ahí, influyeron en todo eso. Grecia ya contaba con una rica cultura que le permitió expandir durante el periodo posterior a la muerte de Alejandro. ¿Ya? Hasta los judíos fueron influidos por el griego, al punto de que en el siglo II antes de Jesucristo se habló con la Septuaginta, ¿cierto? Que ya lo hablamos, la de los 70, la versión de los 70. Ahí está en la parte de abajito. Y el Nuevo Testamento menciona mucho a los griegos. A veces simplemente significa no judíos, gentiles, y otras veces significa gente que habla de habla griega que habitaba bajo el Imperio Romano. Pablo, un judío extremadamente estricto, escribió en griego en lugar de hacerlo en hebreo. ¿Por qué? Porque sabía que podía llegar a más, porque era la cultura predominante. Él entendía la manera de pensar de la mentalidad griega. De hecho, en Corintios, en los primeros capítulos de Corintios, si ustedes los leen, Pablo dice, y no he venido a ustedes, a la iglesia de Corintios, le dice, con palabrerías, sino que he venido con poder de Dios. No he venido con filosofías humanas, sino que he venido con representación de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, también empieza a transformar esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían, si bien tenían una cultura de Dios y todo, pero era muy hueca, muy vacía. Entonces, aquí también vamos viendo esos que el Señor fue permitiendo para que el Evangelio se pudiera mover. La cultura politeísta, con gran similitud entre los dioses griegos y romanos, finalmente le daba la sensación a todo el mundo que eran lo mismo. Por ejemplo, en griego, Afrodita, en romano, Venus, Apolo, Febos, Ares, para los griegos, Marte, para los romanos, que era el dios de la guerra, y así todos los dioses más o menos concordaban, ¿cierto?, entre uno y otro. Y aquí vemos también cómo el Señor le va dando esta destreza a los cristianos después. Por ejemplo, cuando Pablo predica también, y predica bajo la inscripción del Dios no conocido. ¿Se acuerdan de eso? Que él llega a un lugar y dice, yo he venido a hablar del Dios no conocido, al verdadero Dios, y empieza ahí a expandir. Entonces, cómo va al empaparse esta cultura también puede tener la mejor forma de llegar con el Evangelio. ¿Ya? El mundo pagano, el panteísmo greco-romano. ¿Qué es el panteísmo? Que Dios era parte del universo, como que los dioses, los ríos, el mar también era Dios,
que al final todo era Dios. Ese es como el panteísmo, que todo podía ser Dios. Adoraciones a los emperadores, religiones de misterio, adoración al oculto, todo eso se encontró en el mundo pagano. Con todo eso se encontraba en ese tiempo. Recuérdense que también el apogeo de griega fue uno de los tiempos también de más diversificación sexual también, que en esos cultos se hacían orgía y cuantas cosas también. Entonces, en base a todo eso, viene el cristianismo. O sea, en esa cultura donde llega. ¿Y esto por qué también lo nombro? Porque muchas veces, y sobre todo cuando nosotros somos niños, decimos, no, pero si en ese tiempo era como más fácil predicar, ¿ah? En ese tiempo, y nos empezamos, cuando vemos todo esto, decimos, no era tan fácil, ¿cierto? No era tan fácil. También había muchas filosofías, platonismo, el agnosticismo, que es como el conocimiento de todas las cosas, ¿ya? Que promete salvación por medio del conocimiento, por ejemplo. El neoplatonismo, el espíritu es el bien, la carne es el mal, así como separando las cosas. El epicurismo, que comenzó con una lluvia de átomos y llegó a lo que somos por casualidad, el supremo bien es el placer, debido a la ausencia del dolor, etc. Muchas filosofías de humanos. El estoicismo, que no cree en un Dios personal, pero cree en una razón absoluta. Es como que existe un Dios todopoderoso, pero que ese Dios se desligó de la humanidad. Es el estoicismo. Como que sí, hay un ser poderoso, pero que ese no está ni ahí con nosotros, está lejos, ¿ya? Escuela cínica y el escepticismo, que no creen finalmente en nada. Entonces, todas esas filosofías también venían de parte de la cultura griega, ¿ya? De los grandes pensadores griegos. Pero el cristianismo tenía respuestas fuertes a esta filosofía. Por ejemplo, todos los razonamientos filosóficos terminan en un tal vez. Porque los filósofos dicen que es más o menos relativo, que puede ser, que no ser, que depende, etc. Entonces, los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito de la búsqueda de la verdad y decían que algún día el logos, o el Dios, el logos es el todo, ¿ya?, vendría a explicar todas las cosas. ¿Y qué decían los judíos? Que ellos adoraban a este Dios, al que se revelaba, al que tenía la respuesta de todo. El Evangelio da la respuesta, Juan 1:1 y 1:14, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ahí como que dicen, entonces nuestro Dios lo es el todo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Y por eso que también el reino de Jesucristo en la tierra fue plasmado por tantas obras de milagro, porque era necesario mostrar la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo todo tiene una razón, cómo el Señor todo lo hace por un porqué? Nada queda al azar. Y por otra parte tenemos el mismo judaísmo, que pese a que estaba dividido, también ellos trataban de mantenerse y de aferrarse a la ley, a la cultura, al judaísmo como tal. Por ejemplo, el templo de Salomón, que fue aproximadamente en el año 950 a.C., y fue destruido por los babilonios, que lo vimos hace un rato, ¿cierto? Después se volvió a levantar otro templo, el de Zorobabel. Acuérdense que Zorobabel fue el primero que se vino de Babilonia con la gente, el primer regreso. Zorobabel también empieza la construcción de un templo, que si se ven aquí, dice del 538 al 424, o sea, fueron harto tiempo, y entre ellos ahí estuvo Nehemías. Pero este también fue después, pero dice que este templo tenía todas las dimensiones, pero no era ni la belleza ni el esplendor del de Salomón, ¿cierto? Después viene un tercer templo, porque este segundo también fue destruido. Viene el tercero, que el templo de Herodes. Derribaron el santuario antiguo de Zorobabel, destruyeron uno nuevo, que comenzó en el 20 a.C. y en el reinado de Herodes el Grande, y terminó en la época del procurador al 62 después de Cristo. Entonces, durante el tiempo de Jesús había un templo. ¿Se acuerdan que el velo se rasgó del templo? Y que incluso hubo una profecía que decía que iba a ser roto el templo y que en 3 días iba a ser reedificado. Y los judíos
de la ley, decían, pero ¿cómo? Si ellos sabían cuántos años se demoraban en construir un templo. Entonces, ellos mismos decían, ¿cómo este hombre viene a decir estas cosas? No entendiendo de que se refería a que Cristo era el templo mismo, era más importante que el templo. Y en el 70 después de Cristo ya fue la última destrucción del templo y nunca más ha vuelto a ser reedificado. Se ha intentado reedificar, pero hasta ahí ha llegado, jamás ha sido reedificado. De hecho, una de las profecías dice que no va a ser reedificado, y cuando ya sea reedificado va a ser porque el anticristo se va a sentar en el trono del templo, ¿cierto? Entonces, esa es una parte, el templo. Tenemos otra parte del judaísmo, la sinagoga. Las sinagogas eran el lugar de las asambleas, el lugar de las reuniones, donde ellos se sentaban a la lectura, a la enseñanza bíblica, a ver la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, en muchos lugares habían sinagogas, y esto también fue algo que impulsó el cristianismo. ¿A dónde llegaban los cristianos cuando empezaban a predicar? A la sinagoga. ¿A dónde predicaba Pedro? En la sinagoga. ¿A dónde predicaba Jesús? En la sinagoga. ¿Dónde predicaba Pablo? En la sinagoga. Entonces, todos estos lugares, al haber sido dispersos, ellos empezaron a construir como, por decir algo, sus iglesias, como nosotros hoy día las tenemos, un ejemplo, y en esos lugares se leía la palabra, se abrían los rollos, se explicaba, y había culto a Dios. Tenemos que las fiestas judías también se mantenían, ¿ya? Tenemos el Nisan, que es de abril, el Ibar de mayo. Por ejemplo, hace poco tuvimos la fiesta de las cosechas, que nosotros le llamamos. Esta viene de una de las que aparece aquí, que es la de Pentecostés, o era la primera fiesta que tenía que ver con las cosechas, ¿se dan cuenta? Y nosotros la celebramos en mayo a raíz de esto mismo, ¿ya? Las distintas fiestas ellos las seguían celebrando. Por eso, por ejemplo, en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan que en el día de Pentecostés había gente de un puro lugar en ese sector, o no? En la primera predicación de Pedro, ¿o no? ¿Había de un puro lugar o de varios? Dice que de muchos, y de hecho nombra ahí, si mal no recuerdo, más de 20 lenguas o lugares. ¿Por qué? Y dice, y estos hombres sorprendidos lo escuchaban hablar en sus propias lenguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivían esto, todavía se estaban viviendo todas estas fiestas, todo esto y esta parte de comercio, por lo tanto ellos venían de distintas partes, y si bien son judíos, pero al vivir en otro país aprenden el otro lenguaje también. Entonces, por decir algo, nosotros nos vamos a Brasil y nace un hijo de nosotros en Brasil, él va a hablar portugués, pero obviamente va a entender también nuestro idioma porque nosotros le vamos a enseñar. Entonces ellos decían, ¡oh, está hablando en mi lengua natal! Como yo hablaba al principio. Entonces vemos todo esto también. Y por el trasfondo cultural de esto, bueno. También encontramos distintas sectas o divisiones que hay. Los fariseos, del verbo hebreo parach, ¿ya? Que significa los separados. Eran los separatistas o los puritanos del judaísmo. Ellos creían, eran muy apegados a la ley, a la doctrina, a los tiempos. Venían también de la parte de los macabeos, por lo tanto venían con todo ese resguardo los fariseos, pero fundaban una teología en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En la ley de Moisés, en la Torá, ¿ya? Con un método alegórico que tenía cierta flexibilidad. Entonces, había muchas cosas que ellos no creían, y eran muchas cosas que, como les dijo Jesús, coláis el mosquito, ¿cierto? Y tragáis, ¿sabes? O sea, le ponían énfasis a las cosas muy pequeñas, pero no practicaban las cosas grandes, el amor, la piedad, ¿cierto? Entonces, vemos los fariseos. Tenemos a los saduceos, que según la tradición su nombre viene del sacerdote Sadoc de los tiempos de David y de Salomón. Por lo tanto, estos eran hombres también aparentes en los días de Cristo. En el nombre persistía como la denominación sacerdotal, los saduceos. Tenemos los esenios, que a diferencia de los fariseos de los saduceos, los esenios constituyeron una comunidad donde todos podían estar, ¿ya? Los otros tenían que ser de distintos linajes, los fariseos y los saduceos, no podía ser cualquiera. Y los celotes, que no era una secta religiosa del modo de los fariseos ni de los esenios, sino que constituían un grupo fanáticamente nacionalista, que ellos querían devolver el Jerusalén a los judíos, querían devolver el Israel a los judíos, ¿ya? Que abogaba por la violencia
como medio para librarse de Roma. Acuérdense que Barrabás también era parte de los celotes, ¿sí? Simón también era parte de los celotes. De hecho, le decían Simón el celote. ¿Por qué? Porque pertenecía a los celotes. Y por último, y no menos importante, tenemos la diáspora, ¿ya? La diáspora o dispersión. ¿Qué significa eso? La dispersión, el término que aplica a la nación de Israel, que está dispersa por todo el mundo. A los creyentes que residen en estas ciudades les escriben Santiago y Primera de Pedro, por ejemplo. Y aquí hace un pequeño resumen de esta diáspora que nosotros vimos hoy día. El 722, cuando son llevados a Siria, el 605 y 597, 586, cuando son llevados a Babilonia, el 322, cuando tienen la conquista de los griegos y son llevados a Alejandría, Antioquía y dispersos nuevamente, 63, cuando Pompeyo, ¿cierto? Antes de Cristo, en el nacimiento también, en el año antes de Cristo, por los romanos, cuando matan a los bebés y también empiezan a dispersarlos, etc. Entonces, a todo eso se le llama la diáspora, la dispersión del pueblo de Israel. ¿Ya? Y con eso, por ejemplo, tenemos un verso muy marcado, que es de Jesucristo, que le dice, Israel, Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y lloraba, Israel, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a los polluelos? ¿Cierto? Y así es como en este día damos término a esta segunda clase. Y ahora les voy a pedir que abran sus micrófonos, por favor. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Y ahora yo necesito respirar, así que me gustaría dejar la clase en manos de ustedes, por favor. Ahí Nico, Manuel, que abrieron el micrófono. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué entienden de la clase de hoy? Tócate el micrófono. Una clase interesante. Primero doy gracias al Señor porque esa es la primera clase y ya somos del segundo año. Ya es algo muy importante para aquellos que hemos retomado. Y muy buena la clase, mi hermano Ignacio. Y interesante lo que decíamos de recorrer lo que es el libro de nuestro antepasado, ya que por ello nosotros nos guiamos a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Si vamos a ser doctos en la palabra, como se dice, tenemos que recapacitar y tenemos que usar lo que es la hermenéutica, prácticamente lo que aprendíamos el año pasado, de qué manera yo me proyecto en el personaje, de qué momento vivo, el momento del personaje y todo eso. Y es bueno lo que aprendíamos el año pasado porque ya entendemos que en qué situación se encontraban estos personajes, cómo vivían, cómo sentían, qué pensaban. Y es bueno lo que pasó el año pasado porque ya queda ese énfasis dentro de uno de aprender lo que viene el segundo año. Ya lo tomamos de una manera diferente porque ya tenemos un conocimiento. Y aquí ya prácticamente cuando empezamos el libro de hermenéutica, cuando no teníamos idea de lo que era hermenéutica y nos teníamos un poquito hacia atrás, pero con el pasar del tiempo y con la ayuda del Señor prácticamente, porque es el que pone la sabiduría dentro de sus hijos. Y hoy día ya podemos basarnos en esos hechos y ponerlos a prueba dentro de nuestras vidas. Y me gustó esta clase, me hubiese gustado que hubiesen estado conectados más. Ellos saben los motivos, pero son importantes estas clases, hermano Andrés. Me gusta como Dios lo usa a usted para que pueda proyectar la palabra del Señor sobre nosotros, y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a recibir la palabra dentro de nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Amén, muchas gracias, hermano Manuel. De hecho, yo pido disculpas de haber hablado tanto, pero es para poder transmitir un poco lo que salía en el libro. A mí me gusta que sean más compartidas las clases, pero aquí como era mucha historia, es complejo. Y también que no los quise en esta primera clase presionar tampoco por el hecho de que sabía que los libros han llegado hace poco tiempo, entonces no sabía obviamente si todos lo habían podido leer, entonces por eso también
Nicole, ¿usted? Amén. Sí, comparto con mi esposo. La verdad es que ahí uno va como, porque de repente uno se queda como con los personajes de cierta parte, por ejemplo, Habacuc, uno menciona cuando él dice, aunque no haya nada, ¿cierto? Con todo Jehová está ahí. Entonces, ahora uno empieza como a ir armando la cuerda desde más atrás, desde el por qué pasó, cuál era el tema, Jonás, por ejemplo, por qué no quería ir ahí. Ya uno empieza como, por eso, entonces eso fue lo que pasó. Ahí ya uno va adquiriendo más conocimiento y va haciendo la cuerda más larga todavía. Hay harto que no se sabía y va, le decía yo a mi marido, ya le decía yo, este libro va para leerlo con harta, en poquito tiempo a lo mejor, porque vamos descubriendo cosas que estaban ahí media escondidas. Amén, sí. Y es súper, y aquí también nos damos cuenta y lo maravilloso que es haber podido leer la Biblia y la importancia que tiene leer la Biblia constantemente. Entonces, porque el Señor trae a memoria todas esas cosas y como que ahora empezamos a rearmar, pues si todos estamos en lo mismo, armando el rompecabezas, por decir así, completo del esquema que vivió este pueblo. Mi pastora Elizabeth, mi pastor Benito. ¿Cómo, hermano? ¿Qué te pareció la clase? ¿Qué les pareció la clase? Muy interesante, porque la verdad, como decía mi esposa, no tenemos los libros en este momento, pero nos damos cuenta de cómo fue en ese tiempo, cómo vivieron aquellos hombres, cómo enfrentaron todo esto y poder vencer tantas cosas adversas muchas veces que podemos tener en nuestro caminar nosotros hoy en día, y podemos ver que en esos tiempos era como dijéramos, era crítico la cosa, porque si nosotros lo vamos a lo que Jonás, ¿por qué no quería ir? Y chuta, si nos pasaran en este tiempo y dijeron, no, ¿sabes qué? Pastor Benito, usted tiene que ir a tal lado, y yo voy a decir, puse que allá está el COI, no, voy para otro lado, me voy a quedar acá mejor. Así que yo creo que es interesante de poder aprender mucho, y gracias a usted, mi hermano Ignacio, por esa entrega que pone usted para nosotros, para poder aprender, porque si a lo mejor no fuera así, leeríamos y quedaríamos igual, pues. Pero a la verdad también, como decía nuestro hermano Manuel Faría, Dios nos ha entregado ese conocimiento para poder entender un poquito el misterio, ¿verdad? Y todo esto que estamos estudiando ahora. Así que yo espero que podamos seguir esforzándonos, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo. Así que Dios le bendiga a mi hermano Andrés por esta enseñanza que nos está entregando por intermedio de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga, pastor. Muchas gracias. Mi pastora Elizabeth, usted. Yo tengo una duda, porque la verdad es que nos conectamos como después, atrasado, porque estábamos ocupaditos. Así que aprovecho de pedirle disculpas, ¿ya? Entonces, tengo una duda, porque esta clase veía que se llama Unidad, Trasfondo Histórico de Israel en el Nuevo Testamento. Sí. Así se llama, ¿no es cierto? Exactamente. La primera unidad. Ya, en el Nuevo Testamento, pero todo lo que hablamos de esta historia, de la historia, es casi más del Antiguo Testamento. ¿Dio alguna razón, algo para salir de la duda? Sí, por supuesto. ¿Cuál era la razón? Que el cristianismo recibió toda su base desde el judaísmo. Por lo tanto, no podía, y todo el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, para poder aprender, porque el libro de instrucción al Nuevo Testamento,
Para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que entender todo este contexto histórico, cultural, social, político y religioso que afectó a los judíos que están en el tiempo de Jesucristo. Entonces, por eso este libro parte así, haciendo todo este contexto primero. Ya. No, súper bien, entonces ahora comprendo. Esa es la razón, sí. Ya. No, muy bien, porque justo yo le estaba diciendo a mi esposo de que por lo menos, no sé si el caso de todos, pero al menos el caso nuestro, de la iglesia donde yo me crié, generalmente no vemos así de trasfondo la historia, como usted dice, y por eso, como decía Nicole también, no la comprendemos muchas veces, porque nosotros nos vamos más a la historia del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús en adelante, y de eso predicamos, de eso enseñamos, pero no nos metemos mucho en lo otro. Sin embargo, también es fascinante la historia, además que nos ayuda a comprender, yo creo que también hasta los tiempos de ahora, ¿por qué estos pueblos siguen muchos dispersos de los judíos? ¿Por qué tanta guerra, no es cierto? Y tantas cosas que el pueblo está pasando, destrucciones, ¿verdad? Muerte, y bueno, una infinidad de cosas, y si lo vemos acá, que es como retroceder en el tiempo, un poco. Que sigue esta misma disputa. De hecho, esta disputa parte con Josué entrando a la tierra prometida y de ahí en adelante se mantiene. Claro. Sí, claro. y desde mucho antes, entonces... Claro, entonces igual agradecerle, hermano Andrés, porque es como que nos despierta ese deseo de aprender de esto y poder leer la historia y poder comprenderla bien, porque, pucha, un pueblo sin historia no es nada, pues entonces nosotros no podemos empezar a enseñar por la cabeza, tenemos que empezar de los pies hacia arriba o de la cabeza hacia los pies, pero es completo, no solamente una parte. Así que de verdad, gracias y a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo con la ayuda del Señor. Amén. Muchas gracias. Qué rico escuchar de que estas clases le producen más ganas de aprender. Esa es la finalidad, que podamos aprender, que podamos enriquecernos, que todos aprendamos de todos, porque aquí no hay alguien que sabe más, sino que todos vamos aprendiendo de todo. Y lo maravilloso es que el Señor nos va revelando estas cosas. Yo creo que a ustedes muchas cosas en su mente el Señor le iba revelando, me decía, distintos pasajes bíblicos, así como, y esto pasó por esto aquí, y este profeta era de este tiempo. Entonces eso es maravilloso, como Él se va revelando a nuestras vidas, y lo maravilloso es que esto levanta y nos da estas ganas de poder seguir aprendiendo. Amén. Mi hermano Abraham, que es el último que nos queda, y de ahí ya para entregarle a mi pastor, hermano Abraham, ¿qué le pareció? El hermano Abraham aquí está de oyente, pero vamos a ver qué les pareció a él. Hola, hola a todos mis hermanos y pastores, los saludo. Hoy la clase estuvo súper buena, la verdad es que me gustó mucho cómo nuestro hermano se supo desenvolver en cuanto a la historia en relación a la palabra. Y sí, tengo hartas preguntas, pero me las voy a reservar para mi clase. Así que muchas gracias a todos ustedes por esta clase, estuvo súper buena y muy introductoria en cuanto a la historia de Israel. Amén, que se le bendiga. Bueno, yo doy también gracias al Señor antes de entregarle a mi pastora por este día, por haber podido aprender con ustedes, por verlos. Yo estoy muy contento de poder verlos, ¿cierto? De poder estar este nuevo año. Felicitaciones, están en su segundo año, estamos partiendo y pedimos al Señor que Él nos sea ayudando y nos sea guiando para que en todas las clases quedemos con más ganas de aprender, ¿cierto? Y que Él nos vaya revelando, que Él vaya dándonos sabiduría. Así que el Señor les bendiga a todos y muchas gracias. Mi pastora Marisol. Amén. Muchas gracias, hermano Ignacio. Así como él se prepara con las clases, el Señor le va dando la sabiduría y también nos va
abriendo el conocimiento. Amén. Y es maravilloso esto de la historia, porque el Antiguo Testamento va de la mano con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son profecías a cumplirse a futuro. ¿Y dónde se cumplen? En el Nuevo Testamento. Bendito es el nombre del Señor. Y mire qué maravilloso es aquí. Dios hoy día les ha revelado, les ha dado el conocimiento de la palabra, para cuando a usted le toque enseñar la palabra, usted va a tener en sus manos el privilegio de entregar esto que ha aprendido al pueblo de Dios. Amén. Ve qué maravilloso es esto de servirle al Señor. Así que Dios les bendiga a todos. Y retrocedíamos en la historia, en el pueblo de Israel físico. Y hoy en día, ¿quién es el pueblo de Israel? Nosotros. No seremos israelitas físicos, pero hoy somos los israelitas espirituales, los que seguimos con el conocimiento y con el cumplimiento de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. No sé si estará mi pastora Nancy por ahí aún. Amén. Amén. Mi pastora Nancy ya está pronto a salir del 4º año, así que Dios le bendiga grandemente por estar presente. ¿Nos puede despedir? Amén. 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 Contento, nosotros recordando el segundo año. Con mi esposo aquí estábamos, pero fascinados, y el Señor nos volvía a recordar todo esto maravilloso. Que el Señor bendiga a mis hermanos del segundo año, y como usted me dijo, vamos a despedir este servicio o este curso por este día en el nombre del Señor. Padre bendito, Rey de la Gloria, vamos delante de su presencia, amado Señor, dándole gracias. Gracias, Padre mío, porque usted nos da a conocer, Señor. Usted no deja a su pueblo en ignorancia, Padre celestial. Usted al que quiere, al que le busca, usted le da, Señor. Usted da las herramientas. Usted tiene hijos suyos con dones, con talentos, Señor, que coloca a disposición de todos sus hijos. Gracias, Padre celestial. Bendiga grandemente al facilitador de este día, a nuestro hermano Andrés. Bendígale grandemente, ayúdele cada día. Bendiga a nuestra pastora Marisol, que está a cargo de la región metropolitana, Señor mío, del Instituto Ipechi, y así sea bendiciendo a los que están haciendo estos libros a nivel nacional, pastores, hermanos, teólogos. Llénalos de tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu esté tomando a cada uno de nosotros, para que no haya un dolor en usted, mi Cristo amado, para que esa profecía nunca se vuelva a repetir, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que no se vuelva, Señor. Coloque usted el deseo en cada pastor, en cada pastora, de instar a sus hijos a instruirse cada día más con estas herramientas, Señor, porque es cierto, el conocimiento no lo es todo, pero ayuda, Padre mío, Señor mío, así como Pablo, usted lo dotó de grande conocimiento humano, pero con el Espíritu Santo, cuando él lo tuvo, era poderoso, Señor amado. Y así, Padre querido, hay tantos que necesitamos que sean alcanzados con este Evangelio Santo. Por eso, Señor, gracias le damos por esta clase, y despídanos usted con esa dulce bendición que viene de su trono de gloria, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias, mi pastor.